Como les decía, seguramente se van a sumar más chicos ahora a medida que corre el reloj. Pero bueno, le damos inicio a la clase del día de hoy. Retomando un poquito lo que habíamos visto la semana anterior, que nos había quedado pendiente una parte de esto, del levantamiento manual de cargas. Y bueno, habíamos visto la semana justamente anterior la importancia de los discos intervertebrales en lo que refiere a digamos, como amortiguación de la columna vertebral, entre las vértebras, sobre todo en la parte baja de la columna, que cuando un trabajador, habíamos comentado, hace el esfuerzo en forma normal, y levantando una carga acorde a lo que tiene la preparación o la capacidad de poder hacerlo, ese disco no se va a ver afectado. No así en el caso de cuando el esfuerzo se hace de forma incorrecta, como en el caso que estamos viendo acá en la imagen, que es ahí donde este trabajador produce un ángulo de 90, o sea, tuerce toda la espalda, lo cual no está recomendado, y eso produce el aprisionamiento de este disco intervertebral, lo que obliga a que lo que oprime de un lado salga indefectiblemente del otro, tocando toda la parte nerviosa que le produce mucho dolor. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Aquí habíamos visto justamente cómo era la parte, digamos, el tipo de levantamiento de forma correcta, haciendo todo el esfuerzo con las piernas y con los brazos estirados. Y aquí, en este caso, lo que era incorrecto, donde como verán, el disco empieza a sufrir y a pasar a tomar esa posición incómoda, o mejor dicho, esa posición de desacomodamiento que produce la afectación del mismo. También habíamos puesto, creo que por aquí habíamos quedado ya la semana anterior, habíamos visto dos tipos de levantamientos, o sea, uno incorrecto y el otro correcto, pero en este caso poniendo en juego un mismo cantidad de kilos, ¿no? O sea, dijimos, bueno, ¿cuál es el establecido en este caso? Es 25 kilogramos. Entonces dice que el trabajador, ahí, ¿no? Levantando de forma incorrecta, digamos, la imagen de la izquierda, vamos a tener, esto que está acá, ¿ven? Esta circunferencia que se haga, esos 25 kilos van a repercutir en el trabajador a 375 kilos. O sea, se va a llevar un gran porcentaje de digamos, 15 veces el valor de la carga. O sea, estos 25 van a repercutir 15 veces sobre la espalda del trabajador. En cambio, si el movimiento se hace en forma correcta, bien, como en este caso, con las piernas en colocación de hacer el esfuerzo, la espalda manteniéndola recta, los brazos estirados y el levantamiento con un buen agarre, solamente va a repercutir 3 veces en digamos, en la parte baja de la cintura, produciendo un levantamiento de forma normal. Aquí bien vale la pena recordar también, que creo que la semana pasada lo habíamos mencionado, esto del elemento de protección personal, que no es elemento de protección personal, denominado faja lumbar. ¿Lo habíamos charlado de eso? ¿Lo habíamos visto? Sí, habíamos hablado la semana pasada de eso. Bueno, la faja lumbar, que no es un elemento de protección personal, sino que es un invento que se dio hace muchos años atrás y que se trató de establecer como tal, pero que nunca fue aceptado ni por los ergónomos, ni por los organismos oficiales de control. Es un elemento que crea una falsa expectativa de seguridad. O sea, el trabajador con la faja lumbar puede hacer este movimiento sin ningún tipo de inconveniente. O sea, puede torcer la columna vertebral y dañarse los discos teniendo la faja colocada. Porque para que esto no se produjera, y tendríamos que tener un elemento de protección personal que así lo hiciera, lo que debería hacer es una tabla desde esta parte de la cintura hasta la parte superior del techo que no me permita torcer la columna. Y eso no existe, obviamente, no se puede hacer así. Por ende, la faja lumbar no tiene ningún tipo de aplicación. Algunos
datos, lo piden para sus trabajadores, con el fin de proporcionarles no como elemento de protección personal, sino como elemento de recordatorio que cuando se levanta una carga hay que hacer el esfuerzo de forma así, normal, con la espalda recta. Yo ahora voy a pasar un videíto de unos 10 minutos, donde un grupo de alumnos de otro instituto, hace unos años atrás, lo hicieron, a mí me gustó cómo lo habían planteado. Muestra muy bien cómo se debe hacer el levantamiento manual de cargas en los distintos órdenes. Después lo vamos a ampliar un poquito más, pero yo quiero que tomen en cuenta que ese video, como es un poquito antiguo, menciona una cantidad de kilos máximas que es levantamiento hasta 32 kilos por trabajador. Y eso ya hoy no es así, porque con una actualización que hubo de la legislación, eso era a través de la resolución 95 del 96, pero hay una actualización de ahora, que es del año 2015, que es la 886, justamente que se llama Protocolo de Ergonomía, y dentro de esa actualización se establecen nuevos valores de carga, y en la actualidad, para un trabajador entrenado del género varón, el máximo de kilos justamente es este que está acá, 25 kilos. Y en el caso de las mujeres, hasta 20 kilos. ¿Bien? Así que bueno, aclarado eso, vamos a ir a ver ese videíto, y después cuando terminamos el videíto conversamos un rato. ¿Te parece bien? Sí. Sí, profe. Francisco, están todos perfectos. Muy bien, allá vamos. Bien. Bueno, ahí vamos, chicos. Una de las principales causas de accidentes, ausentismo y bajas laborales en Argentina se debe a la mala manipulación de cargas que son causantes de contusiones, cortes, heridas, fracturas y por sobre todo de trastornos musculoesqueléticos, que afectan principalmente a la región dorso-lumbar, o sea, a la columna vertebral. Estos accidentes generalmente son producto de los malos hábitos de trabajo y a la adopción de posturas incorrectas de los trabajadores. La columna vertebral es el principal soporte esquelético de nuestro cuerpo. Además, cumple la función de proteger la médula espinal y los nervios que allí se encuentran y se ramifican al resto del cuerpo. La columna está formada por una cadena de 33 vértebras, que se encuentran separadas entre sí por los discos intervertebrales, que permiten la movilidad de la columna y cumplen una función de amortiguación de las cargas, de modo que el núcleo se va desplazando de acuerdo a nuestros movimientos, aumentando así la presión interna sobre el mismo, e incluso sobre los nervios mencionados. Cuando se levanta una carga con una postura incorrecta, es decir, sin doblar las rodillas, se aumenta la presión que sufre la zona lumbar de forma considerable, y por lo tanto aumenta también el riesgo de lesiones. Un ejemplo de ello es que si una persona levantara un peso de 25 kilogramos, la columna tendría que soportar un peso aproximado de 375 kilogramos, mientras que si doblara las rodillas, esa fuerza se reduciría a 75 kilogramos. Así se producen las lesiones de hernia de disco o hernia discal, que tiene lugar cuando la presión es tan elevada que genera la ruptura del núcleo vertebral gelatinoso. Por este motivo, es fundamental la capacitación permanente para producir el cambio de hábitos de trabajo de los trabajadores en la manipulación de cargas y así evitar lesiones. En general se considera que cualquier carga mayor a 3 kilogramos puede traer un potencial riesgo dorso-lumbar no tolerable al trabajador, cuando es manipulado en condiciones desfavorables.
Asimismo, se establece en 32 kilogramos el límite de tolerancia máxima, por lo que no se puede superar este valor, siempre y cuando se den condiciones óptimas de manipulación, es decir, sin obstáculos en el ambiente y la carga con agarraderas definidas y firmes. Hay que tener en cuenta que estos pesos máximos se establecen para condiciones de levantamiento en condiciones óptimas. Es decir, cuando dicho levantamiento se realiza con la espalda derecha, sin giros ni inclinaciones, y la carga se encuentra pegada al cuerpo. Por lo tanto, si realizamos un levantamiento manual de carga y alejamos la carga del cuerpo, debemos reducir el peso de la misma para evitar lesiones. Para que se den condiciones de levantamiento óptimas o buenas, los ambientes deben estar libres de obstáculos y las cargas deben poseer agarres firmes y definidos. Para realizar un levantamiento manual de cargas de forma correcta, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, planificar el levantamiento observando si en la carga se indica el peso de la misma y sus posibles riesgos, como por ejemplo, si su contenido es inestable o peligroso. Tener en cuenta la forma y el tamaño de la carga y sus posibles zonas de agarre. Para ello, debemos alzar la carga de un lado para poder evaluar su peso, y de ser muy pesado, solicitar ayuda de un compañero. Para realizar un levantamiento de forma correcta, debemos colocarnos frente a la carga a levantar, con un pie ligeramente adelantado y separados entre sí, para ofrecer una base firme y una postura estable. A continuación, doblaremos las rodillas procurando mantener la espalda derecha para proceder al levantamiento, ejerciendo la fuerza con las piernas que poseen una musculatura adecuada para ello y así evitar la lesión. Lo siguiente es sujetar la carga con ambas manos, sosteniéndola firmemente y de forma segura, utilizando en lo posible guantes, para evitar no solo el posible deslizamiento de la carga, sino cortes en las manos, y una vez que esté firme realizaremos el levantamiento de forma suave mediante la fuerza de las piernas. Para desplazar una carga debemos recordar mantener los brazos extendidos y la carga pegada al cuerpo. Para los casos de querer levantar una carga y ponerla al hombro, se realizará de un solo movimiento, para poder aprovechar el impulso que hemos dado a la misma para levantarla del suelo. Ya que si el procedimiento se detiene en pleno levantamiento, deberíamos realizar un esfuerzo extra para vencer la fuerza de inercia de la carga, y de esta forma exponernos a lesiones. Finalmente, para bajar una carga de una altura a otra inferior, haremos el mismo procedimiento que cuando la levantamos, pero a la inversa, es decir, doblando las rodillas y con la espalda derecha. Existen ciertos factores de riesgo que el trabajador debe tener en cuenta al momento de realizar un levantamiento manual de cargas. Primero, cuando estos son muy pesados, grandes, inestables o difíciles de sujetar, es recomendable solicitar ayuda de otra u otras personas y así dividir la fuerza a realizar. Segundo, para realizar giros y flexiones del tronco, lo haremos moviendo los pies y nunca girando la espalda. Tercero, para realizar un movimiento brusco de la carga, o cuando sea necesario alzar o descender la misma, de modo que sea necesario un cambio de agarre de la carga. En este debemos apoyarla con el fin de realizar dicho cambio de forma segura. Cuarto, tener sumo cuidado en suelos irregulares o con desniveles, así como el traslado por pasillos o escaleras con lugares insuficientes o poca iluminación. Quinto, mantener un ritmo de trabajo impuesto con periodos de descanso suficiente y no exponerse a una sobrecarga en la columna vertebral. Sexto, se recomienda no trasladar las cargas a distancias mayores a 1 metro. Para largas distancias existen hoy distintos elementos, tales como zorras, carretillas, Clark, etc. Séptimo, tener en cuenta las características individuales del trabajador, tales como aptitud física, edad, sexo, patologías preexistentes, capacitación que realizó, altura, contextura física, etc.
Bueno, el video del final, espero que no sean ustedes los técnicos de esa obra, ¿no? Bueno, como vieron ahí en el video, se explicaba la técnica que está vigente al día de hoy y que es el requerimiento, lo que ustedes tienen que dar como capacitación cuando tienen trabajadores que tienen que hacer algún tipo de levantamiento, y siempre se deben contemplar estos aspectos desde el punto de vista técnico del levantamiento en sí. Y hay algo ahí que lo mencionaron un poco a la pasada, pero que es muy importante, eso es lo que es la parte administrativa, lo que es el tiempo de descanso, donde el trabajador debe estar contemplado de acuerdo a la carga que levante en forma sistemática, sobre todo si es alguien que tiene que mover siempre las mismas cargas, un periodo de descanso después de una serie de levantamientos, ¿no? Que eso se establece a través de acuerdo a la jornada laboral. Y bueno, lo importante es decir que cada una hora aproximadamente de trabajo, un tiempo similar de descanso, ¿no? Como para que no esté todo el tiempo un solo trabajador haciendo el mismo esfuerzo. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo algún problema con la columna, familiar que haya tenido problemas con columna en la parte de disco, hernia de disco, algo parecido, No, profe. ¿no? Bueno, en realidad es muy doloroso, digamos. Fíjense cómo fue evolucionando en el tiempo. Recién en el año 2012 fue considerada una enfermedad profesional esta lesión. Hasta antes de esa fecha no había sido contemplada por la legislación, producto de que, bueno, no había sido evaluado como correspondía, pero cada vez se daban más casos de personas que tenían esta problemática, y bueno, como les decía, a través de un decreto reglamentario de ese año, 2012, el decreto 49, ya lo vamos a ver más extensamente cuando veamos el derecho del trabajo, se la incluye dentro del listado de enfermedades profesionales como una nueva enfermedad profesional, porque justamente ha producido daños muy importantes en los trabajadores. Yo siempre cuento la anécdota de un amigo de la juventud que tiene mi edad, ahora hoy en día. Ese muchacho trabajaba hacía trabajos eventuales en el viejo mercado de Abasto, lo que hoy es el shopping Abasto, lo ubican, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y resulta ser que él trabajaba ahí, en ese lugar, y su trabajo era de changarín, se lo denominaba ese puesto de trabajo así, changarín, que él, lo que hacían era cuando llegaban los camiones con mercancías, no con mercaderías, no mercancías, frutas de todo tipo, hortalizas y demás, derivados de la agricultura, los contrataban por un tiempo determinado, una noche. En realidad las descargas se hacían en forma nocturna y trabajaban 8 o 10 horas en forma continua con levantamiento de cargas. Ellos tenían que levantar cajones de verdura que pesaban entre los 20 y 25 kilos, pero no de a uno, sino de a dos, los llevaban en el hombro y hacían un recorrido de casi 80, 90 metros desde el camión hasta el interior del mercado,
y ahí producían la descarga en el piso de los cajones que iban trayendo. Cargaban a veces, o mejor dicho, descargaban a veces 2 camiones. Este compañero o este amigo era un trabajo muy bien pago en aquella época, porque claramente muy poca gente lo podía soportar, la presión de carga, ¿no? de tiempo, porque era necesario hacerlo en forma muy rápida. Y segundo, lo agotador del trabajo. Bueno, él lo hizo durante un tiempo, no más de un año, porque necesitaba para mantener a su familia, y bueno, justo había fallecido el papá y tenía que ir a sostén de la casa. Y bueno, trabajó un año durante un año en ese trabajo, después lo dejó y siguió su vida normalmente hasta que aproximadamente a los 30 años, 32 años, o sea, apenas 10 años después, le empezaron a aparecer algunos dolores en la columna baja, se fueron incrementando. Bueno, al hacerse algunos estudios, le determinaron que tenía 3 hernias de disco, no una, que eran producto de algún esfuerzo mal hecho en su vida, claramente había sido producto de esto que le tocó hacer, y bueno, le hicieron una cirugía para tratar de resolver un poco el problema, pero que no quedó del todo bien, y hoy en día tiene cosquilleos en las piernas, le cuesta caminar, está mucho tiempo sentado y 2 o 3 veces por año está en la cama durante un mes sin aguantar el dolor, porque lo vuelve loco, hasta que se le pasa un poco y bueno, se desinflama esa parte que ya tiene averiada y puede volver a hacer alguna cosa menor. De hecho, no trabaja, nunca más pudo trabajar bajo relación de dependencia, no ha pasado ningún examen preocupacional. Bueno, no importa, por suerte se preparó y pudo aprender un oficio que le permite tener su propio negocio y con la ayuda de los hijos lo lleva adelante, pero lo que les quería decir era la avería que le quedó en su cuerpo. ¿Y por qué hago mención a esta situación? Porque nosotros que hacemos prevención de riesgos laborales, es muy importante la concientización del trabajador, que estos daños no se producen en un tiempo corto. Normalmente el trabajador se da cuenta tarde, ¿bien? Cuando ya se lastimó, pero el problema es que cuando se lastimó, su recuperación y su vuelta a la normalidad, en muchos casos, ya no se puede dar. Entonces lo importante es que el entrenamiento, la capacitación constante, la concientización, tanto para el trabajador como para el empleador, para que no perder un hombre que pueda hacer bien su trabajo, producto de sobrecargarlo, por eso la importancia de las pausas, lo que se llama las medidas administrativas, para reducir ese impacto en la columna del trabajador, hacen el métier de nuestra profesión. Bien, nosotros tenemos que enseñarles a las personas cómo hacer el levantamiento de forma correcta, que no se exceda, promover en todo momento, de ser posible que no haya un levantamiento por parte de la persona, sino al contrario, que se haga todo a través de medios técnicos, bien, como decía ahí en el video, carretillas, zorras, autoelevadores, todo lo que pueda suplir la mano del hombre, porque en definitiva eso es lo que va a llevar al trabajador a mantener una salud en su vida laboral. Ustedes en lo cotidiano podrían agudizar quizás un poco la mirada ahora que conocen el problema del levantamiento manual de carga, y fíjense que así todo con lo que estamos pregonando desde la parte de higiene y seguridad, es muy habitual ver trabajadores en la vía pública que descargan camiones de gaseosas, de verduras y de cualquier tipo de mercadería, que van a ver aquellos que lo hacen a través de medios técnicos, con elementos mecánicos que los ayudan a manejar esa carga, y otros que lo siguen haciendo de forma muy rudimentaria, y esos trabajadores, lamentablemente, están expuestos a estos riesgos, y casi siempre son chicos jóvenes. Hace poquito quedó sin efecto, por suerte, o mejor dicho, se prohibió el descargue de los camiones
de carne vacuna, de las medias res, que hasta hace un tiempo no muy lejano, vuelvo a repetir, era un mes y medio, las personas que descargaban las medias res la cargaban sobre su espalda. Ustedes habrán visto más de una vez esa situación, que desde un camión de carne le descargaban en la espalda de una persona que la estaba esperando abajo, y esta persona llevaba en forma casi encorvada en la espalda esa carga hasta dentro de la carnicería. Bueno, hoy en día eso está prohibido por ley, ya no se permite más, y justamente lo que tienen que tener son medios mecánicos que hagan la descarga desde el camión hacia el negocio, hacia la carnicería, a través de un medio mecánico, que puede ser una cinta, un guinche transportador, o sea, un brazo que se extienda desde el local hasta la altura de la calle y ahí enganchar la pertinente media res y llevarla hacia dentro del local, o en su defecto otro medio mecánico que supla la función del hombre. O sea, el hombre no debe cargar más esa carga, porque una media res debe estar aproximadamente entre los 110 y 100, 110 kilos, 120 kilos. Imagínense lo que repercute eso en la espalda de un trabajador. ¿Bien? Bueno. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? No. ¿No? Edgardo, ¿estás claro? ¿Lo tenés claro? ¿Emanuel? Bueno, no está por aquí. ¿Francisco? ¿Omar? Ajá, el único que está así, Ignacio. Sí, claro, claro. Estoy acá, profe. Mis perras están ladrando mucho, así que... No, está bien. No, yo como los veía todos en silencio, pregunto por las dudas. Sí, profe, quedó claro. Ahí las tenés. Si alguien las quiere, me avisa. Perdón, no escuché el... No, que si alguien quiere unas perras, me avisa. No, está bien. Está bien. Edgardo, ¿vos me escuchás? Ah, se ve que Edgardo no nos está escuchando. ¿Y Emanuel? Hola, profe. Sí, quedó ¿Estás claro. escuchando bien? ¿Entendiste lo que estuvimos conversando recién? Sí, lo estuve viendo y aparte también estuve relacionando un poco con a principios de marzo, cuando nosotros hicimos la mudanza en el trabajo y veo que estuvimos haciendo casi todo mal en el tema del levantamiento de carga. Sí. Es muy probable. En realidad, ese tope de 25 kilos es el máximo, pero ustedes pueden dañarse la columna, cualquiera de nosotros, en 3, 4 kilos, cuando vamos a comprar al supermercado. El mal, qué sé yo, cuando uno dice, bueno, un pack de agua mineral, vieron que viene por 6 botellas, que decís, bueno, es 1,5 litros, son 6 botellas, estamos hablando casi de 9 kilos, 10 kilos. Pero el mal levantamiento de esa carga produce el mismo daño como si levantáramos 25, porque para dañar la columna no hace falta llegar a 25. Ya con 9 kilos puede llegar a darse esa situación. Por eso es tan importante que recuerden siempre esto de mantener la espalda recta y la fuerza hacerla con las piernas. Y como les decía recién, concientizar a los trabajadores, plantearle siempre estos ejemplos o buscar ejemplos propios de ustedes, donde se muestre el daño que trae el mal levantamiento, que no es un tema menor, que no es que es solo momentáneo y que no va a traer consecuencias en el futuro. No, en muchos casos la afectación es tremenda. Miren, en el instituto hace 2 años atrás se presentó un señor que tenía, bueno, era un contemporáneo mío, tenía más o menos mi edad, e inició el primer año, el primer cuatrimestre, en higiene y seguridad. Entonces, charlando, ustedes saben que cuando empezamos, siempre les pregunto a qué se dedican, de qué trabajan, qué estudiaron, bueno, algunas preguntas como para conocer a cada uno, y este señor me decía que él había terminado el secundario hace muchos años, y que él trabajaba como chofer de un camión. En realidad trabajaba para un señor que tenía 2 camiones, y que repartían achuras en las parrillas, ¿bien? Derivados así, achuras, chacinado, en las parrillas de la ciudad de Buenos Aires.
y un camión se ocupaba de la zona norte de la ciudad y otro camión de la zona sur. Y él tenía uno de los dos repartos. La empresa era el propietario de los dos camiones y del reparto, y 2 choferes, era toda la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, cuando él tomaba vacaciones, lo suplantaba el dueño, y el otro hombre también, cuando tomaba vacaciones, lo suplantaba el dueño. O sea que no había más personal, no había otra tarea para hacer. Este señor, un día estacionado en un semáforo, parado en un semáforo, viene otro camión de atrás, lo choca, y en el impacto, bueno, tiene un movimiento dentro de la cabina, va hacia adelante, vuelve hacia atrás por el impacto, y bueno, le produjo un dolor muy agudo en la espalda. Consecuencia de eso, le hacen todos los exámenes médicos, y tenía hernia de disco, pero en realidad no era producto del choque. El choque lo que fue a hacer fue a terminar de hacer el trabajo que ya estaba haciendo su trabajo periódico de levantar cajones, ese tipo de cosas. Bueno, este hombre estuvo como 3 meses de licencia, hasta que la ART le declaró que no podía seguir trabajando, no podía manejar, porque le dolía cuando apretaba el embrague o el freno, le dolía la cintura. Hay una figura dentro de la ley de contrato de riesgo de trabajo que dice que cuando un trabajador no puede cumplir con una misma actividad producto de una lesión de hecho o ocasión del trabajo, el empleador debe recategorizarlo, o sea, darle otro puesto de trabajo. Bueno, el dueño no tenía para darle otro puesto de trabajo, así que llegaron a un acuerdo y lo despidió. Y el señor se fue con una indemnización pobre, no una gran indemnización, con 50 y pico de años tenía en ese momento, y con una avería en su cuerpo que ya no iba a poder resolver. Y claramente estaba buscando estudiar para poder ganarse la vida porque no podía conseguir trabajo. El tema fue que él la primera clase pudo soportar, pero en la segunda clase estuvo toda la clase de pie porque no soportaba estar sentado por el dolor que le producía su columna. Y estuvo 2 clases más y no vino nunca más al instituto, le perdí el rastro. Entiendo fue porque su columna no le permitía mantenerse sentado o ni siquiera parado, porque cuando estaba parado yo le veía que hacía muestras de dolor como que le molestaba la espalda. Entonces, por eso hago hincapié en esto de machacar sobre la cabeza de los trabajadores, que se cuiden, que tengan siempre la premura de que cuando hagan el levantamiento lo hagan, como tenemos esta imagen aquí a la izquierda, en forma correcta, si la carga es máxima, sacar eso del varón que todo lo puede y yo soy guapo y me la aguanto y levanto lo que sea, no, es una gran locura hacer eso, bien, porque el daño realmente es importante, o sea que si supera, como les decía, los 25 kilos, hay que buscar colaboración de otra persona, la carga hay que repartirla entre 2, y dentro de lo posible siempre utilizar los medios mecánicos. Bien, bueno, hasta ahora hemos visto casi todos los levantamientos de carga, vimos con grúas, vimos con autoelevadores, vimos levantamiento manual, y hoy vamos a ver un capítulo que es más importante, bueno, son todos importantes, pero que digo, es, además de este que vimos, levantamiento manual de carga, que es habitual que nosotros nos encontremos con este tipo de inconveniente, o con este tipo de actividad, vamos a ver en la clase que viene, porque se está por terminar esta sesión, ascensores y montacargas, ¿bien? Que es un nuevo sistema, o mejor dicho, una nueva temática en lo que respecta al levantamiento de cargas, en este caso es de personas o cargas de materiales. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, cuál es la diferencia entre un montacarga y un ascensor, y vamos a ver dentro del ascensor, por eso es importante que presten mucha atención, que tomen nota de lo que yo vaya diciendo, porque si bien les voy a dar un material, lo importante más que el material es lo que yo les digo, porque les voy a hablar de la actualización a hoy en día, a todo lo que tiene que ver con lo administrativo que se debe realizar para el control del funcionamiento de los ascensores o montacargas, y también todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad ante contingencias,
que es cómo evacuar personas que quedan encerradas en un ascensor, y también conocer cuáles son los dispositivos de seguridad de estos equipos para que nosotros el día que tengamos que hacer algún tipo de observación, sepamos cuáles son los que tenemos que tener en cuenta desde nuestro punto de vista visual, de conocimiento técnico, pero también sabiendo que hay un montón de actores antes que nosotros que van a ser los responsables de esa instalación y cómo opera el sistema. Entonces lo que le propongo ahora es, dejamos aquí la sesión, necesito 5 minutos para que se grabe la clase, y en 5 minutos, a ver qué hora es, son y 45, y 50 nos volvemos a conectar y ya arrancamos con ascensores. ¿Le parece bien? Sí, profe. Perfecto. Fantástico, entonces en 5 los espero.